Yorobun, como habéis visto por el título, hoy vamos a estar haciendo japchae y vamos a estar siguiendo la receta de un libro de cocina coreana que yo me hice con los platos que más me gustan y con la ayuda de ChatGPT. A ChatGPT le estuve preguntando cómo se hacía X plato, él me daba los ingredientes y los pasos, así que vamos a estar siguiendo pues lo que nos dijo ChatGPT para hacer el japchae. Oye, no me digáis que no me curré el libro, porque el formato lo hice yo en Canva, ¿vale? Esa tarde estaba muy aburrida. Sí que decir que del japchae hay un ingrediente que yo ya quité, que son las setas, porque no me gustan, entonces sé que va a variar el sabor, sé que al japchae se le ponen setas, también se le pone carne. Hoy no vamos a estar poniendo carne porque quería como más verdurita, que he comido mucha carne entre semana, entonces vamos a estar haciendo como un japchae vegano. Entonces nada, eso que os decía, las setas no van a estar porque no me gustan, la carne porque ya he comido mucha carne. Pero sé que esto va a modificar un poco el sabor. Pero bueno, vamos a ver qué tan bien me queda. Si eres coreano o sabes de recetas coreanas y ves que hay algo que falla, que hay algún ingrediente que me falta, que algo que estoy haciendo mal, dejadmelo en los comentarios porque así puedo modificar la receta y hacerlo, pues el plato mejor, para que mejore. Por aquí tenemos los ingredientes que, como veis, no son muchos y abultan más lo que son la cacerola y la sartén que otra cosa. Me lo he puesto aquí para tenerlo a mano y no estar rebuscando en la cocina. Pero bueno, como veis, vamos a necesitar soja, aceite de sésamo, los fideos, que si habéis visto el súper chino visteis que los compré, son estos de aquí, son fideos de boniato. Luego también vamos a necesitar azúcar, un diente de ajo que vamos a picar luego y las verduras. Como veis, las verduras ya las he cortado porque soy bastante lenta y para que no se alargara este vídeo. Y nada, tenemos lo que es zanahoria, lo que es calabacín. Yo he puesto los 3 tipos de pimiento, aunque de lo normal creo que ponen el verde y el rojo solo, pero a mí me gusta el amarillo también y lo pongo. Y luego también he puesto cebolla. Lo primero que tenemos que hacer es poner el agua a hervir, que yo ya la tengo hirviendo, y le vamos a estar echando lo que son los fideos. Lo bueno de estos fideos y que me di cuenta es que vienen como por grupitos, no sé si os es que se parte muy fácil esto, no sé si lo veis, pero viene así como todo un grupito y yo creo que es como la cantidad para una persona, creo, es lo que mi cabeza me hace pensar. Yo es que soy muy mala, por ejemplo, cuando tengo que hacer espaguetis, saber cuánta cantidad tengo que echar, a veces me paso y a veces me quedo corta, entonces veremos si realmente mi pensamiento y mi lógica es correcta y con esto es para una persona, para un plato. Nada, como ya estáis viendo, vamos a echar los fideos y tenemos que dejar que se cuezan. Tiene que ser como los macarrones, ¿vale? Yo creo que estos fideos se hacen antes, si no me equivoco, creo que en unos 3-5 minutos, mira, 5 o 6 minutos ya están como cocidos, ¿vale? Y los tendremos que retirar. Ya veréis que tiene, luego os enseño, tiene como, se vuelven como viscosos y como medio transparentes. Una vez que estén así, les echaremos agua fría para que no se sigan hirviendo y luego ya poder mezclarlo con todos los ingredientes. De mientras esto se va haciendo, porque no tenemos que hacer nada más con ello, voy a ir haciendo las verduras, que como ya sabéis las tengo por aquí cortadas y las voy a hacer de una en una. Las hago de una en una, bueno, excepto los pimientos, que esto es lo mismo y eso lo haré en grupo. Pero las hago de una en una porque cada verdura, a la hora de hacerlas, necesitan más tiempo o menos. Por ejemplo, la zanahoria, para que quede entre crujiente y blanda, porque no tiene que quedar blanda, pero es como una mezcla, ni dura ni blanda, hay un intermedio, necesita mucho más tiempo que lo que es el calabacín, entonces por eso lo hago separado. Voy a comenzar con la zanahoria, que es lo que más tarda en hacerse, y vamos a ir haciendo así sucesivamente. Ya os he dicho, lo que son los pimientos sí que los voy a hacer todos juntos, porque aunque sean de diferente color, es lo mismo, o sea, tarda lo mismo, pero todos los demás sí que los voy a hacer separados. Tampoco es mucho rato lo que tiene que estar la zanahoria, porque es lo que os digo, no puede quedar ni blanda ni dura, es como un intermedio. Entonces yo lo que hago es como ir salteándola, le echo un poco de aceite a la sartén. He usado aceite de oliva, no sé si sea el correcto o no, pero bueno, yo lo hago siempre con aceite de oliva cuando tengo que hacerme otros platos y la verdad que me va bastante bien. Nada, vamos a ir moviéndolo para que no se nos pegue ni se nos queme, porque esa es otra. Si no se remueve, pues tienes la... Te puede pasar que se te empiece a quemar porque son, por lo menos yo las que hago, como lo uso con un cortador de estos del Shein, es muy fino, entonces a la mínima se me puede quemar. Entonces yo siempre lo voy removiendo. Cuando está así la zanahoria es cuando yo la saco. Pensar que si queda algún trozo duro, no os preocupéis porque esto luego vuelve a pasar por fuego cuando ya está todo.
Entonces, nada, lo voy a ir echando en un plato que tengo aquí en el lado, que no lo veis, pero bueno, lo tengo aquí práctico para poder, tal como se vaya haciendo las verduras, ir echándola. Vale, vamos a pasar al siguiente, que va a ser lo que es el calabacín. El calabacín, mucho cuidado porque se hace muy rápido. Entonces, como hemos dicho que no queremos que esté blando, es nada, darle 4 vueltas y ya está, porque al ser casi todo agua el calabacín, la verdad que empieza a expulsarlo y se vuelve, entre que se vuelve súper chiquitito y blando, se te queda en nada. Entonces nada, le voy dando así vueltecitas, lo voy moviendo y eso, que no se os quede achiclado, porque es lo que os digo, el calabacín en muy poco rato ya se hace. Yo el calabacín lo saco cuando ya está así. ¿Veis lo que os decía? Que se hace como pequeñito, se contrae, se hace, no sé, se vuelve muy chicloso, como yo digo. Nada, lo he hecho aquí en el plato y los fideos ya los tengo, que ahora os enseño cómo se ven y los vamos a pasar por agua. Lo que vamos a hacer ahora es echar los fideos aquí al escurridor. Luego reutilizaré lo que es el cazo para volver a ponerlos y les voy a echar agua fría. Quizás os preguntáis por qué le he hecho agua fría. Es para que al estar calientes, si los dejamos solo quitado el agua, se siguen cociendo. Al echarle el agua fría, el fideo ya no está caliente y no se sigue cociendo. Lo suyo sería ponerlo en otro plato, porque esto está caliente y puede que se vaya cociendo un poco. Pero bueno, solo será unos minutos, así que no quiero seguir manchando platos que luego me toca lo que es fregarlos. Nada, os voy a enseñar cómo se ve el fideo, para que veáis la textura, cómo os tiene que quedar. Mirad. No sé si se puede apreciar ahí. A ver, voy a coger más para que podáis apreciarlo. ¿Veis cómo es un poco traslúcido el fideo? Vale, pues os tiene que quedar así, ¿vale? Un fideo, pues, que parece como viscoso. Pues así es como os tiene que quedar. Vamos a seguir haciendo las verduras que faltan. Voy a hacer ahora lo que es la cebolla y por último dejaré lo que es el pimiento, ¿vale? Entonces, la cebolla también, yo lo que haría, a mí porque no me gusta mucho el sabor de la cebolla, pues si a vosotros os gusta, no la pochéis mucho, como yo le digo. Yo la adoro bastante, pero porque a mí mi madre siempre me ha hecho la cebolla triturada. Empecé a comer cebolla sin a trozos con la comida coreana, porque yo, macarrones, espaguetis, siempre me ha metido mi madre lo que es la cebolla triturada y muy hecha, para que no tuviera el sabor a cebolla. Entonces, sigo haciendo lo de hacerla mucho para que no tenga un sabor muy intenso, pero ahora ya por lo menos me la puedo comer a trozos. He mejorado, pero sí que la adoro bastante. Vosotros dorarla al gusto que os guste a vosotros. Yo hago la cebolla así, como veis está súper doradita, pero esto es lo que os he dicho, a gusto de cada persona. Lo voy a echar aquí en el plato. Y ya vamos con las últimas verduras, que son los pimientos. Los pimientos, como os he dicho, hechos todos para no perder tiempo y, aunque sean diferentes colores, se hacen igual. Entonces nada, vamos a ir moviéndolos. Espero me podáis estar escuchando bien con todos los ruidos de la cocina. Y cuando estén hechos, pues los sacaremos. Y así se verían los pimientos. Creo que he hecho mucho pimiento porque he hecho medio pimiento de cada y como eran 3 pimientos diferentes, pues creo que se me ha venido un poco arriba la cantidad de pimiento, pero bueno, a mí me encanta. Ya tenemos por aquí todas las verduras, que ahora ya sí que las he mezclado todas en este plato. Y ahora vamos a hacer lo que es la salsa para el japchae. Necesitaremos una cucharada de azúcar. Yo estoy usando esta cuchara para todo, así las cantidades son las mismas para todo. Luego, una cucharada de aceite de sésamo. Yo tengo este de la marca china. También. ¡Ay! Es que no le quito el tapón porque me da miedo que si se me vuelca se me salga todo. Pero luego no me acuerdo nunca de moverlo. Nada, una cucharada, como os he dicho. Madre mía, cómo estoy. Y de soja, que yo uso esta japonesa, que es muy conocida, seguramente si habéis comido comida asiática la conocéis, son 2 cucharadas, ¿vale? Una y 2. Y para finalizar lo que es la salsa hay que picar lo que es este diente de ajo. Yo voy a estar utilizando esto de aquí, ¿vale? Es del Shein, lo pones aquí y simplemente tengo que presionar. ¿Y veis? Ahí abajo ya sale como picadito el ajo. Nada,
lo quito con el dedo. Esto que estoy haciendo ahora mismo es una guarrada, lo sé. Tendría que ser con una cuchara con algo, pero soy muy bruta a la hora de cocinar. Y ahora simplemente tenemos que mezclar hasta que quede todo bien integrado y el azúcar como que medio deshecho, ¿vale? O sea, que no se vea mucho grumo de azúcar. Y ya el último paso es mezclar todo. Echamos lo que son los fideos. Estoy en una posición ahora mismo un poco rara para poder grabaros y ir cocinando. Perdonadme si veis movimientos muy raros. Las verduras. Y por último, ya lo que tenemos que echar es la salsa, que la tengo por aquí. Ponemos el fuego medio alto, yo en mi caso lo voy a poner a 6, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer básicamente es mover todo y que se integre muy bien lo que es la salsa con los fideos, ¿vale? Y nada, entre unos 3-5 minutos debería de estar hecho. Ahora cuando termine y esté todo bien, os enseño cómo debería de quedar. Y así es como se ve el plato finalizado, o sea, tiene una pintaza increíble. Los fideos os tienen que quedar así de color marrón porque absorben lo que es la salsa y como es oscura se tienen que ver así. Si no se ven así es que necesita un poco más de tiempo con la salsa en el fuego, ¿vale? Y nada, al final, oye, el grupito este que venía ya de los fideos que vienen en packs, o sea, aquí a mí me da para comer y para cenar, literal os lo digo, para comer y para cenar, es muchísimo. Y las verduras creo que tampoco me ha salido mucha cantidad de verdura con lo que os decía de los pimientos, ¿no? O sea, se ve como medio compensado, yo creo que sí. Pero bueno, voy a dejar de hablar, vamos a probarlo, que es lo importante. A ver que no me manche yo, porque soy muy torpe comiendo y yo me mancho muchísimo. Entonces vamos a coger un poquito de verduras también. Está buenísimo. O sea, está muy, muy rico. O sea, estoy alucinando con haber hecho yo este plato y que tenga este sabor. Es que se parece muchísimo al sabor coreano. Sí que es verdad que me falta quizás un poco de sal, pero creo que es porque las setas es como que le dan eso y a mí me falta un poco. Pero por lo demás, está riquísimo. Os recomiendo mucho que hagáis la receta, o sea... Como habéis visto, la receta es súper fácil de hacer, así que si os animáis, dejadmelo en los comentarios cuando la hagáis y qué os ha parecido, si os gusta el sabor o no. Si habéis visto el vídeo y creéis que falta alguna cosa, algún ingrediente, algún paso, algo que hay que mejorar, también dejadmelo en los comentarios para apuntármelo en mi libro de cocina y así poder mejorar el sabor de este japchae. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Si os gusta mucho, darle muchos likes y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!